Buenos días a todos y a todas. Es un placer finalmente encontrarnos. Digo finalmente porque es un anhelo que se viene persiguiendo hace un buen tiempo, cuando iniciamos el trabajo conjunto con la Comisión Directiva del Consejo y representantes del Observatorio. Agradecemos el recibimiento, agradecemos la oportunidad. En nombre del Ministerio Público Fiscal, la existencia de estos espacios y de estas instancias son una prioridad, es nuestro deber como funcionarios y funcionarias que trabajamos en el sistema de justicia penal, acercarnos a los espacios de la comunidad y a los espacios de organizaciones de la sociedad civil, especialmente cuando se trata de temas tan delicados como el que nos convoca hoy. Mi nombre es Lourdes Compañucci, estoy a cargo de la Dirección General de Planificación y Control de Gestión del Ministerio Público Fiscal, que es el espacio institucional desde donde trabajamos estos proyectos. Me acompaña Lucas Crisafulli, que también es parte de la Dirección General de Planificación y Control de Gestión. Puntualmente también está, entre otras muchas tareas, a cargo de la coordinación del Departamento del Departamento de Seguimiento Contravencional, ¿sí? Que lo que hace es un control de gestión y un seguimiento de todo el espacio contravencional, que ya veremos hoy que tiene una relevancia alta en la temática que vamos a tratar. Hoy trajimos una presentación para que más o menos nos guíe y nos oriente, pero nuestra expectativa y nuestra pretensión es tener un diálogo con ustedes. Por ahí estamos en medio acá un poquito lejos, pero tratemos de acercarnos, tratemos de aprovechar el espacio con mucha confianza. Nosotros estamos completamente abiertos a responder todas las dudas, las consultas que surjan. En términos, hoy probablemente hablemos más en términos generales acerca de cuáles son los canales de denuncia, cómo presentar una denuncia, cuál es la forma más conveniente de hacerlo, y quizás para por ahí el tratamiento de cuestiones más particulares coordinaremos después otros espacios para ya poder ponernos más con mayor concentración y con mayor nivel de detalle. En nombre del fiscal general, el doctor Juan Manuel Delgado, agradecerles nuevamente la oportunidad y bueno, nosotros muy contentos de finalmente concretar este encuentro. Sin mucho más preámbulo, la temática que nos convoca hoy es la violencia contra el personal de salud. Un poquito cuando teníamos las reuniones previas, recordábamos también el impacto de la pandemia en esta situación y en algún punto cómo no estamos exentos del resto de los fenómenos asociados a la conflictividad que hoy estamos viendo en muchas dimensiones sociales. Entonces entendemos que estamos con un nivel de exposición bastante atípico y si se quiere más alto que en otros momentos o etapas. Desde ese lado nosotros estamos tratando como Ministerio Público Fiscal de redoblar los esfuerzos para que el personal médico tenga mejores canales de acceso a la justicia y adicionalmente para que tengamos una mejor calidad y cantidad de respuestas en los casos en los que se verifican situaciones de violencia que tienen como víctimas al personal de salud. Para esto, nosotros vamos a empezar haciendo una distinción principal. Acá está. Y como un poquito para contarles en qué orden vamos a hacer la presentación. Está por acá de este lado. Gracias. Vamos a hablar en un primer momento de situaciones delictivas y ya vamos a ver cuáles son, de qué se tratan y demás, para diferenciarlas de las contravencionales, porque son como dos espacios institucionales diferentes. Tienen algunas semejanzas, pero tienen también muchas diferencias. Lo importante es que, sin que se conviertan en especialistas en derecho penal y contravencional, incorporemos algunas herramientas que nos permitan saber a dónde ir a hacer la denuncia, si corresponde al espacio penal o si corresponde al espacio contravencional. Una primera aclaración en relación a esto es que ninguna persona tiene por qué comprender esta distinción en términos técnicos. Nuestro objetivo es que ustedes tengan unas mejores herramientas para que si pueden, hagan la distinción. Si ustedes no pueden hacer esa distinción, no importa dónde presenten la denuncia, personal del Ministerio Público Fiscal la va a reconducir al ámbito que corresponda, ¿sí? Esto es importante sobre todo para si hacen actividades de réplica de esta información o adelantamos tarea, queremos decir, venimos con la tarea hecha, hoy les hemos traído un material
ya diseñado para que ustedes tengan toda la información, todo lo que vamos a ver acá y un mayor nivel de detalle con la dirección de cada dependencia, donde pueden acudir, con qué objetivos, todo el detalle, todo lo que vamos a hablar hoy, mucho más detallado, ya se lo trajimos hoy en un material. Entonces, si ustedes hacen actividades de réplica o comparten este material, está bueno porque tienen más herramientas. Si tienen dudas o si ustedes no están en condiciones de resolver si es delito o contravención, bueno, está muy bien, porque yo no puedo distinguir nada de todo lo que ustedes distinguen cuando hacen sus diagnósticos y no tengo por qué tampoco saber hacerlo. Así que no se preocupen por eso. La idea es que ustedes tengan mejores herramientas, pero en cualquier espacio donde ustedes presenten su denuncia, nuestro personal la va a reconducir al espacio que corresponda, ¿sí? Entonces, empezando por las situaciones de delitos. ¿Cuáles son las que entendemos que vamos a encontrar con más frecuencia? Acá tenemos los casos de lesiones, ¿sí? Que las lesiones pueden ser para nuestro sistema penal leves, graves o gravísimas, que tienen cada una sus propias características. Daño, que es cuando se destruye total o parcialmente algún objeto material. Amenazas, bueno, posibles coacciones también, que es cuando el anuncio del mal además incorpora la obligación de hacer, no hacer o tolerar algo, o sea, como, no sé, si no me curás, te voy a matar, digamos. El te voy a matar es una amenaza y el si no me curas, te voy a matar ya tiene otro componente que es la obligación de hacer algo a cambio de un mal, ¿sí? Entonces, todas estas situaciones de delito como lesiones, amenazas, coacciones, daños, me imagino que esa tenemos entre las más frecuentes, son delitos, a diferencia de las contravenciones que son las que vamos a ver después. Los delitos están a cargo del Ministerio Público Fiscal, ¿no? Toda la investigación de los hechos delictivos está a cargo del Ministerio Público Fiscal, que es la institución que representamos nosotros. Para las personas que tengan que hacer una denuncia, ¿sí? Hay una serie de derechos que ustedes tienen como denunciantes, como víctimas de un delito, ¿sí? Y nosotros hacemos mucho hincapié en esto porque es muy importante la sensibilización y la concientización de la ciudadanía en general acerca de cuáles son sus derechos, porque solo desde ese posicionamiento subjetivo van a poder reclamar su cumplimiento. Desde nuestro lado estamos haciendo un enorme esfuerzo con nuestro personal a través de capacitaciones, sensibilización y la implementación de distintos programas para que estos derechos se cumplan, ¿sí? Pero no hemos llegado a la situación donde encontremos que no tenemos ningún problema con el cumplimiento de estos derechos. Por eso también siempre nos parece, además, mucho más democrático que las personas que tienen estos derechos y que son asistidas por estos derechos los conozcan. No voy a nombrar toda la lista, pero sí quiero hacer hincapié principalmente en uno, que es el primero que está mencionado, y es que todas las personas tenemos derecho a hacer la denuncia en cualquier unidad judicial, independientemente del lugar de comisión del hecho. A ustedes les pasará en sus ámbitos laborales que a veces hay algunas prácticas que no son precisamente buenas prácticas y que son prácticas difíciles de corregir, de desterrar y de eliminar. Bueno, nosotros lo tenemos con esta situación a veces, y es que por ahí uno se presenta en la unidad judicial más cercana a su casa a denunciar una amenaza que sufrió en el hospital donde trabaja, que es más lejos, y dice, no, eso usted tiene que ir a la unidad judicial que está en la otra punta de la ciudad. No. La denuncia, con la única excepción de los delitos contra la integridad sexual, que no va a ser la situación en que estamos tratando, con lo cual no estamos dentro de la excepción, el resto de las denuncias se pueden tomar en cualquier unidad judicial, ¿sí? Entonces esto es importante que lo sepan ustedes y que lo transmitan a quien tenga que hacer una denuncia. Toda esta información ustedes la van a encontrar pegadas en las salas de espera de todas las unidades judiciales, porque estamos, como les decíamos, trabajando insistentemente en el cumplimiento de estos derechos. Pero fundamentalmente eso, el primer obstáculo que no tienen que tener es la derivación a otro lugar a hacer la denuncia, sea delito, sea contravención, porque si es una contravención la girará la unidad judicial a la unidad contravencional. Si es un delito que no corresponde a su unidad judicial y corresponde a la otra, se envía por sistema apretando un botón. Entonces no vamos a admitir de ninguna manera que la persona denunciante tenga que trasladarse físicamente a otra dependencia cuando en realidad es una cuestión de gestión administrativa de nuestros casos, ¿sí?
El resto de los derechos tienen que ver con la escucha activa, con trato respetuoso y digno, con ser informados sobre los pasos que siguen en la investigación, con ser informados sobre su derecho de aportar prueba, su derecho de convertirse en querellante particular si así lo desean, etcétera, etcétera. Pero el principal que queríamos hacer hincapié en este caso era la posibilidad de hacer la denuncia en cualquier unidad judicial. Bueno, ¿qué es un delito? Un poquito ya lo estuvimos conversando. Las conductas declaradas como delictivas por el Código Penal más frecuentes que vamos a ver en la temática que hoy nos convoca, ya las hemos mencionado, y ustedes los habrán vivido muchas veces, ¿no? Las situaciones de amenazas, las lesiones, las coacciones como hablábamos recién, los daños cuando les rompen algún objeto de su consultorio, de su propiedad, etcétera, etcétera. Esas situaciones se pueden denunciar de diferentes formas y en diferentes lugares, y para ustedes es una opción. Para las personas que son de la ciudad de Córdoba, en la sede de Tribunales 2 tienen una mesa de entrada donde pueden presentar la denuncia por escrito, que eso lo vamos a ver con mucho detalle porque nos pareció en la reunión previa que tuvimos que hay poco conocimiento de esa posibilidad y creemos que tiene algunas ventajas prácticas al momento de que ustedes lo puedan realizar, porque no depende de los tiempos de la unidad judicial, no depende de manejar la plataforma de denuncia web, no depende de otras cuestiones. Ustedes pueden redactarlas con tranquilidad y tomar todo el tiempo para redactar con el detalle que ustedes quieran, y entonces quizás es más práctico. Entonces tenemos en Tribunales 2, Fructuoso Rivera 720, una mesa de entrada donde pueden presentar las denuncias por escrito. Esas denuncias van a ir después a las fiscalías. Todo caso que se inicia está desde el momento cero a cargo de un fiscal que es responsable de la investigación. Eso también es importante saberlo. En otras provincias los casos pasan por todo un proceso de selección hasta que les llegan a un fiscal y probablemente inicia la investigación. En la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba es distinto. Todos los casos desde el momento cero están a cargo de un fiscal que tiene que decidir qué hacer con esa investigación, ¿sí? En Tribunales 2, donde están las fiscalías de instrucción, también pueden realizar su denuncia en forma presencial y verbal en las dependencias de las fiscalías de instrucción. Esa también es una posibilidad. También se anuncian en la mesa de entradas, dicen que vienen a hacer una denuncia. En cambio de presentarla por escrito, dicen vengo a hacer una denuncia, les van a asignar una oficina donde les van a tomar la denuncia, ¿sí? Además de eso, tenemos 23 unidades judiciales en la ciudad de Córdoba, unidades judiciales de distrito. En el material que les trajimos está detallado dónde está cada una de ellas, con su dirección y su teléfono. Ahí también pueden hacer su denuncia presencial. Para las personas que no son de la ciudad capital, que están en el interior de la provincia, nosotros tenemos sedes de los tribunales donde hay fiscalías de instrucción, donde pueden también presentar su denuncia por escrito, donde pueden hacer su denuncia en forma presencial. Y en los lugares donde no tenemos sedes de tribunales y no tenemos tampoco unidades judiciales, ahí sí la denuncia se hace en dependencias policiales, ¿sí? Como comisarías y subcomisarias. Solo en esos lugares solo en los lugares donde no hay dependencias del Ministerio Público Fiscal, la denuncia se hace en sede policial. Esa denuncia que se hace en sede policial, de la misma forma que todas las demás, está a cargo de un fiscal de instrucción desde el primer momento de la investigación, ¿sí? Entonces, podemos tener algunas diferencias en cuanto a cómo se realiza el trámite en la dependencia policial, pero sin embargo ese caso está a cargo siempre de un fiscal, ¿sí? Desde el primer momento de la investigación. Bueno, la otra posibilidad para hacer denuncia, no sé si lo tenemos por ahí. Bien. Bueno, esto es un poquito la información que estábamos dando precisamente recién. Presencialmente, lo dijimos de forma verbal o por escrito. La denuncia web, esta es la otra forma que les quería mencionar. Entonces ustedes pueden ir presencialmente a tribunales y hacer su denuncia oral y alguien va a tomar nota de su denuncia, se la van a hacer firmar y queda iniciado el caso. Pueden ir con la denuncia ya escrita previamente, llevan 2 copias, la firman en la mesa de entrada y la denuncia queda realizada. Y para los casos que solamente son de daño,
¿sí? Porque la denuncia web funciona para robos, hurtos y daños, ¿sí? Si han sufrido un robo y un hurto, desde luego que lo pueden utilizar a la plataforma, pero concretamente pensando en situaciones vinculadas con la violencia contra el personal de salud, la hipótesis más frecuente que vamos a tener es el delito de daño. Entonces, si ustedes han tenido una situación en el consultorio, en el hospital, en cualquier lugar vinculada al desempeño de su función y sufrieron un daño de algún bien de su propiedad, pueden usar también la denuncia web, que es una plataforma que les permite hacer la denuncia si tienen Ciudadano Digital nivel 2, que creo que ya por distintos motivos y gestiones que necesitamos hacer en la diaria ya casi todos y todas tenemos. Ese trámite es 100% online. Entonces, y tiene la misma validez jurídica que una denuncia realizada presencialmente o una denuncia presentada por escrito. Estas son algunas de las consultas que suelen surgir cuando hablamos de denuncia web. Y vale igual, si vale exactamente igual, porque la validación con Ciudadano Digital significa una validación de identidad y significa verificar el cumplimiento del requisito de la firma que tiene la denuncia tradicional. Entonces tienen la misma validez jurídica y el caso queda iniciado y van a recibir la constancia de su denuncia firmada por el ayudante fiscal a cargo en el término de 24 o 48 horas en el correo electrónico que tienen asociado a su cuenta de CIDI, ¿sí? Entonces esa es otra posibilidad y otro canal de denuncia. Sí les pedimos que este canal de denuncia seamos respetuosos con el objetivo, las finalidades y las cosas que se pueden denunciar. Nos ha pasado que por ahí nos denuncian situaciones graves de desaparición de personas, de violencia de género, que no son las hipótesis para las cuales funciona este servicio, que desde luego no es para situaciones de urgencia o de emergencia. En ese caso, siempre convocar la presencia de personal policial, esto en términos generales, y sí usarlo para situaciones que solamente vinculen con los delitos de hurto, robo o daño. Una mención específica, y esto lo decimos porque a veces puede estar vinculado no necesariamente con situaciones de violencia hacia el personal de salud, pero sí con otras situaciones que ustedes quieran o deban denunciar según cómo han conocido, han tomado contacto con el hecho delictivo, son las situaciones vinculadas a narcotráfico. Si ustedes necesitan realizar una denuncia vinculada con narcotráfico, la denuncia es anónima, es la única denuncia que puede ser anónima en virtud de la legislación nacional, y en el caso de la provincia de Córdoba hay un teléfono 0800 para hacer esas denuncias, o sea, no tienen que ir a ningún lado, no tienen que escribir nada, no tienen que usar la plataforma web, simplemente realizan la llamada telefónica al 0800 y con eso queda presentada la denuncia. Eso es importante saberlo porque a veces tiene vinculación o con situaciones de violencia o con situaciones de otro tipo con las que ustedes tengan que estar trabajando. Bueno, en el caso de la denuncia por escrito, que veíamos un poquito en la reunión, que es la herramienta que está menos conocida, menos popularizada y que creemos que puede tener algunas ventajas, esto que le decimos a ustedes en términos prácticos, que ustedes por ahí pueden sentarse y redactar la denuncia y simplemente acudir a presentarla. Nosotros estamos trabajando para que las unidades judiciales tengan cada vez menos demoras, pero sabemos que a veces y en determinados horarios y en determinadas situaciones puede registrar alguna demora. Entonces, que sepan que pueden presentar su denuncia por escrito. Ahora, para presentar la denuncia por escrito, nosotros queríamos mencionarles algunos datos que son elementales y que si ustedes los contemplan desde el principio, pueden, digamos, evitar la situación de que después los tengan que llamar para pedirles precisiones, para poder avanzar en la investigación del caso. Entonces, desde el inicio, contarles cuáles son los datos elementales que tiene que tener la denuncia para que ustedes lo puedan tener en consideración. Yo en esto voy a hacer una mención cortita, porque además todo esto es muy aburrido, yo lo sé, pero bueno, lo dejamos con mayor detalle en el material para que después ustedes puedan ahí tenerlo de apunte, de machete, de checklist, lo que quieran. Pero sí decirles que, bueno, los datos personales de la persona que denuncia son elementales y en esto no olvidar teléfono y correo electrónico, ¿sí? Por ahí nos manejamos más con nombre, apellido, DNI, domicilio y nos olvidamos de las vías de comunicación más directas que hoy tenemos y que nosotros también estamos empezando a utilizar muchísimo más en términos de comunicación con las personas víctimas. Entonces, siempre coloquemos completos los datos, incluido celular y correo electrónico.
El resto de la denuncia, que acá nosotros lo vamos a ver como en distintas partes, vamos a hablar sobre el hecho. La denuncia es básicamente a noticiar un hecho que puede ser delictivo. El hecho es una conducta humana y lo que nosotros tenemos que pensar es que tenemos que ir a contar una historia. Tenemos que ir a contar una historia de algo que pasó. Por ahí, ¿qué nos pasa? Que vemos que entramos como todos en el esfuerzo de hacer que ese hecho sea un hecho jurídico, digamos, ¿no? Que parezca que lo tiene que entender un abogado. No, vamos a hacer otra cosa distinta. Vamos a ir a contar una historia que pasó, que sucedió. Y lo que vamos a tratar de hacerlo es contarlo con el mayor nivel de detalle que podamos. Sea que vayamos a hacer la denuncia presencial, sea que lo estemos haciendo web, sea que lo presentemos por escrito. Lo que nosotros necesitamos transmitirle a la persona que va a estar a cargo de la investigación es que entienda de cabo a rabo qué fue lo que pasó, qué, cómo, dónde, cuándo, quiénes, ¿sí? Todas estas preguntitas están acá a forma de disparadores y en el material les pusimos algunos tips que tenemos que verificar para eso. La primera que hagan escrita, bueno, capaz se acuerdan un poco de nosotros y después ya es una práctica que se adquiere y sale todo mucho más sencillo. Y nos evitamos que nos llamen de la fiscalía para preguntarnos, pero ¿cuál era la persona que estaba en la puerta? ¿Cuál era la que estaba adentro? Pero la que tenía el cuchillo es la que... ¿Y después qué pasó? ¿Y había testigos? ¿Alguien vio? ¿Alguien escuchó? ¿Hay cámaras de seguridad en el centro de salud, en el sanatorio, en el hospital, en la vereda de su casa? Entonces, estas son como preguntas básicas que nosotros vamos a ir respondiendo en esto que va a ser el relato de una historia. Porque es eso, lo que tenemos que hacer es que la persona que desconoce absolutamente lo que pasó, conozca y entienda qué es lo que pasó y qué tiene que hacer frente a esa situación, porque al hecho ese sí lo tiene que meter en una cajita que le tiene que encajar justo, que es la calificación legal. Entonces, nosotros el esfuerzo que tenemos que hacer es de describir con el mayor nivel de precisión posible aquello que ocurrió, ¿sí? Y esto, por ejemplo, si hubo varias personas, poder especificar qué es lo que hizo cada una, ¿sí? Contarlo como si se lo tuvieran que contar en un cuento, digamos, a alguien de esa manera, sin ningún otro requisito que eso. Y otra cosa que también ayuda mucho en términos de que por ahí acelera mucho las gestiones desde las fiscalías que están a cargo de la investigación, es poder mencionar si conocemos. Todo es, si sabemos, lo decimos. Y si no sabemos, decimos que no lo sabemos. Porque eso de decir que no lo sabemos también nos ahorra otro chequeo, otra verificación. Si yo al fiscal a cargo del caso le digo de momento inicial, no hay cámaras de seguridad en el lugar, no había otras personas que presenciaran el hecho, quizás el consultorio del lado pudo haber escuchado, le estamos dando un nivel de precisión acerca de la evidencia y la prueba que tiene que reunir, que por ahí nos evita unos cuantos pasos. Entonces, lo que sé, lo digo, y lo que no sé, digo que no lo sé, ¿sí? Una cosa útil también en esto de tratar de hacer una denuncia completa, y vuelvo a repetir, esto tanto para cuando hagamos la denuncia escrita como en la denuncia web o si estamos haciendo la denuncia verbalmente. Si la hacemos verbalmente, es muy probable que todas estas preguntas se las haga la persona que se las está tomando la denuncia. Pero cuando nosotros vamos a presentarlo por escrito, la hacemos web, no vamos a contar con esa asistencia. Entonces, la evidencia tiene que ver con poder acercar la información acerca de, por ejemplo, si hubo una amenaza por WhatsApp y tengo las capturas de pantalla, digo en qué número de línea recibí el mensaje y puedo decir que tengo las capturas de pantalla, puedo decir que tengo el teléfono a disposición para que se haga una recolección de esa evidencia, puedo hablar de testigos, puedo hablar de cámaras de seguridad. Esas son las evidencias mínimas, digamos, que tienen que ver con la investigación de este tipo de situaciones. Entonces, si podemos mencionarlo, es siempre muy útil. Claro, fotografías, videos, está todo. Bien. Las unidades judiciales son las dependencias del Ministerio Público Fiscal que están no ubicadas en el centro de la ciudad y todas juntas, sino que están desconcentradas a lo largo de todo el territorio de la provincia de Córdoba, ¿sí? Tenemos ya hasta el momento 65 unidades judiciales en toda la provincia, ¿sí? Las últimas que se abrieron son las de Capilla del Monte y la de Villa General Belgrano, por si hay
personas de esa zona o que presten servicio ahí o que tengamos que acercarles la información en otro momento. Esas dependencias del Ministerio Público Fiscal, que están ubicadas en el territorio, están abiertas las 24 horas del día, los 365 días del año, ¿sí? Son dependencias que no cierran, trabajan de forma permanente. Esto es importante porque son como dependencias que no dejan de prestar servicio en ningún momento. Están siempre ubicadas en el mismo espacio físico que dependencias policiales, con lo cual el trabajo conjunto con la policía es permanente. Entonces, está bien que se sepa que a estas dependencias judiciales uno puede ir cualquier día de la semana a cualquier hora, ¿sí? Navidad, Año Nuevo, todo. No es lo aconsejable, desde luego, pero sí que sepan que ante situaciones que revistan cierta trascendencia o cierta urgencia, son oficinas que están a disposición cualquier día, en cualquier momento. Bien. Las fiscalías de instrucción, y esto es como un poquito para terminar de completarles el panorama, las fiscalías que sí trabajan de forma concentrada, no están ubicadas en todo el territorio, son las responsables de las investigaciones penales. Como hablábamos al principio, por cada caso que se inicia, sea por una denuncia de una persona particular o por entregas de procedimientos policiales vinculados a la actuación policial, se inicia un caso penal. Ese caso penal está siempre a cargo de un fiscal de instrucción o una fiscal de instrucción. Bien. En las fiscalías, las denuncias se pueden hacer con otro tipo de horario, no están abiertas 24 horas, 365 días del año, trabajan de lunes a viernes de 8 a 14. En la sede de Tribunales 2 en la ciudad de Córdoba, y en el material están todas las sedes de todas las fiscalías de toda la provincia para que lo puedan consultar según el ámbito. Bien. Esto ya lo estuvimos comentando. ¿Quiénes son las autoridades en los procesos por delito? El ayudante fiscal es el responsable de la unidad judicial, ¿sí? Que es una dependencia donde probablemente ustedes vayan a formular su denuncia. El titular de la investigación, el responsable de la investigación es el fiscal. Y vuelvo a decirlo otra vez para que quede siempre claro, toda denuncia está a cargo desde el primer momento de una fiscalía de instrucción, ¿sí? Está bueno esto para que después, cuando avancemos en la articulación con los casos del observatorio, para hacer seguimiento, porque esto también ya lo hemos empezado a conversar, cómo mejorar y agilizar el seguimiento de los casos que ustedes ya han presentado, ¿sí? Entonces, sepan siempre que su caso va a estar a cargo de una fiscalía de instrucción. La denuncia web es ya la mencionamos, es otra posibilidad para hacer la denuncia, en la temática que nos convoca puntualmente para los casos de daño. Pueden hacerla de dos formas. Si tienen Ciudadano Digital nivel 2, es 100% online, pero si por algún motivo no tienen la clave de Ciudadano Digital nivel 2, pueden iniciar el trámite en la plataforma web y completarlo en la unidad judicial. Para decirlo fácilmente, si tienen CI2, el trámite es 100% online desde cualquier dispositivo conectado a internet, y si no tienen Ciudadano Digital, es 50% digital, digamos, porque ustedes lo pueden iniciar el trámite de la denuncia, cargar toda la información, pero a los efectos de poder firmar y validar su identidad, se van a tener que acercar presencialmente a la unidad judicial. El propio sistema les va a decir en qué unidad judicial está radicada la denuncia, lo geolocaliza según el lugar de ocurrencia del hecho, ¿sí? Entonces les va a decir que se tienen que presentar en esa unidad judicial y ustedes van y completan el trámite. Esto es muy importante que distingamos que si no tienen Ciudadano Digital, inician el trámite web, pero no se presentan a validar su identidad, el caso no queda iniciado. Si ustedes sí tienen Ciudadano Digital y completaron el trámite 100% web, el trámite queda iniciado. Les va a llegar la constancia de que está iniciado. Pero si ustedes no lo hacen con Ciudadano Digital y no completan el trámite presencialmente, el caso no queda iniciado porque es como que tenemos una denuncia sin firmar. Entonces, y lo que da inicio al caso es esa denuncia, ¿sí? Entonces, esa diferencia es importante que la tengan en cuenta. Bien,
Denuncias de narcotráfico. Este servicio también dijimos telefónico, obviamente solamente para denuncias de narcotráfico, pero nos pareció relevante agregarlo porque en distintas situaciones ustedes pueden llegar a tener conocimiento de situaciones que quieran o deban denunciar según el caso y la forma en la que tomen contacto con el hecho y el resto de las condiciones de contexto de la situación, pero está bien que se sepa, es una herramienta que hay que difundir, porque la verdad es que es muy útil, y como es una denuncia que puede ser anónima, se puede hacer telefónicamente. Bueno, con los delitos hasta acá fue como un repaso acerca de cuáles son los lugares en los que se puede hacer la denuncia y cuál es el contenido que tiene que tener esa denuncia, ¿sí? Es como un repaso muy rapidito, porque también la temática entendemos que es como medio difícil, sí, pesadita de llevar, pero lo importante es que con algunas distinciones mínimas sepamos, y en el material está súper explicado, qué pasa si es de noche y no tengo ganas de ir presencialmente y entonces puedo hacer una denuncia web si es un caso de daño, o prefiero redactarlo tranqui en mi casa y contar con mucho detalle qué fue lo que pasó y puedo nombrar qué antecedentes hubo, si esta persona ya lo hizo antes, entonces lo puedo hacer por escrito, que ustedes tengan una guía de cómo ordenar ese relato. Nuestra recomendación es que siempre traten de hacerlo cronológicamente. Esto que nosotros decimos que es una práctica que nos da mucho resultado, decir, bueno, nos imaginemos que nosotros tenemos que contar una historia. Contarle una historia a alguien que no conoce absolutamente nada de esta historia. Entonces, de la lectura tiene que entender esto, qué pasó, cuándo pasó, cómo pasó, quién lo hizo. En el caso, por ejemplo, de que ustedes conozcan a la persona, sepan quién es, sepan su nombre y apellido, pueden ponerlo, pueden decir, o si tienen alguna referencia, no saben, pero es un paciente, es el familiar de un paciente que se llama Juan Pérez vive en este lugar y tiene este teléfono, y este familiar creo que es su mamá, entonces es una mujer de aproximadamente tantos años, que es alta, que tiene esta contactura física, que tiene un lunar en la cara o que tiene cualquier seña que sirva para identificarla. Entonces, esto de poder ir incorporando detalles cuando uno redacta su propia denuncia o le están tomando la denuncia es importante, porque son toda aquella información que nos permite a nosotros poder analizar por dónde ir a buscar la evidencia que nos permita probar este hecho que está siendo denunciado, ¿sí? Entonces, cuando ponemos toda la información que tenemos y lo que no por referencias. Muchas veces nos pasa que hay personas que no saben ni siquiera cuándo fue el hecho que están denunciando, porque o fue muy lejano en el tiempo, por distintos motivos, por situaciones de shock, por lo que sea. Buscar siempre referencias que nos permitan determinar, ¿sí?, cuál fue el lugar de ocurrencia del hecho. Si fue en una institución sanitaria, pero fue en la cantina, en el bar, cuando ustedes pasaban por ahí, tienen que poner dónde fue exactamente. Si fue en un consultorio, dónde está ubicado el consultorio. Siempre con la mayor cantidad de detalles posible y siempre esto, con forma de relato, una historia. Que lo mejor de todo es hacerlo en orden cronológico, ¿sí? Ir diciendo, primero pasó esto, después pasó esto, después pasó esto, después pasó esto. Si tienen antecedentes que puedan también ayudar a dimensionar la gravedad de la situación, también lo pueden poner. No es la primera vez que pasa, se trata de una persona que está en un tratamiento por una enfermedad crónica. Estoy tratando de imaginarme situaciones que ustedes pueden tener, entonces tratar de contextualizar para que se entienda la gravedad, la persistencia de la situación o cualquier otra cuestión que tenga en particular el delito que ustedes quieran denunciar. Luego de presentada la denuncia ya queda en manos de la Fiscalía la investigación. En esto es lo que trataremos de avanzar en el trabajo conjunto, de tratar de agilizar y dinamizar el seguimiento sobre la evolución de estos casos, y las soluciones que se pueden aplicar tienen que ver, bueno, con la aplicación de penas de prisión en general, que el Código Penal prevé para estos delitos, ¿sí? Así que bueno, hasta acá lo vinculado con situaciones de delito. Empezamos por esto porque es lo básico, que es dónde y cómo inicia un caso penal.
Luego podemos ir avanzando en algunas otras cuestiones con muchísimo más nivel de detalle. Por ejemplo, imaginaba Lucas la posibilidad de constituirse en querellantes particulares. Eso quizá nos amerite algún otro encuentro, algún otro material que capaz que no es para todos los casos, no necesariamente, no es una obligación, es un derecho que ustedes pueden ejercer si quieren, pero significa convertirse en parte del proceso penal. ¿Sí? En parte procesal, tener una participación procesalmente activa en el proceso penal. Entonces quizás para situaciones que por ahí son como más extremas, por algún motivo, porque generan algún nivel de exposición muy alto, o lo pueden decir ustedes, es su derecho en cualquier caso, ¿no? Pero es una alternativa que quizás puedan evaluar en forma como más estratégica para ciertas situaciones. Pero bueno, podemos eso contemplarlo para después, porque si no es como un montón de proceso penal. Así que bueno, esto como canales de acceso y canales de denuncia para delitos que están en la parte penal. Lo que va a contar Lucas ahora es un poco la cuestión contravencional, que tiene algunas especificidades porque tenemos figuras contravencionales propias y específicas para este tipo de situaciones. La dimensión contravencional para nosotros es muy importante y trabajamos mucho en eso, y de hecho nuestra dirección tiene un departamento especial para eso, porque permite una gestión de la conflictividad más rápida, más ágil, menos violenta en términos de cuáles son las sanciones que se imponen, en términos de qué poder represivo del Estado está implicado, y a veces ayuda muchísimo a dirimir situaciones. Entonces es un campo de oportunidades lo contravencional para poder tratar todos estos temas, porque hay mucho, bueno, no quiero adelantarme, pero hay mucho de acciones hasta educativas que se pueden impulsar en términos de sanción desde lo contravencional, que por ahí es un espacio que lo penal no lo tiene en estos términos, digamos, que es mucho más ceñido y mucho más formal o formalista, si se quiere. Así que bueno, le cedo la palabra a Lucas y después, para que él pueda exponer contravencional, y después quedamos abiertos a sus intervenciones y participaciones. Hola, ¿se escucha?